España, Irlanda y Noruega reconocerán a un Estado palestino el 28 de mayo, una decisión política coordinada que fue calificada como histórica por el primer ministro de Irlanda, Simon Harris. Fue el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien tuvo la iniciativa y realizó además los sondeos entre otros Estados miembros europeos para aunar fuerzas. Aunque Pedro Sánchez dijo es un camino para la paz, no lo cree de esta manera Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu rechazó el anuncio que, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores israelí, daña la seguridad y la soberanía de Israel. Separados de Israel por vallas y barreras, los territorios palestinos serán reconocidos formalmente como Estado por otros 3 países europeos más. España, Irlanda y Noruega han decidido apoyar así la lucha palestina por la soberanía. Un paso, dicen, hacia la paz. De pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Hasta ahora, 139 países de los 193 que componen Naciones Unidas habían reconocido al Estado de Palestina. Los 3 nuevos apelan a los demás a hacer lo mismo. En medio de una guerra con decenas de miles de muertos y heridos, es necesario apostar por lo único que puede ofrecer un hogar seguro tanto a israelíes como a palestinos. 2 estados que puedan convivir en paz entre sí, Israel y Palestina. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, sin embargo, rechazó el reconocimiento unilateral de la condición de Estado de Palestina. He dejado claro en repetidas ocasiones que una solución a esta terrible situación que vivimos actualmente no precisa de un reconocimiento simbólico, sino de una solución política. Una solución al conflicto de Oriente Medio y una solución de 2 estados requieren negociaciones directas entre ambas partes. El gobierno de Israel reacciona. Respecto a un Estado palestino, hay gente que apoya esta opinión y hay gente que no, pero este no es el lugar ni el momento para reconocer unilateralmente un Estado palestino. Cualquier decisión de este tipo daña la soberanía de Israel y su seguridad, y no lo permitiremos. He ordenado llamar a consultar a nuestros embajadores y tomaremos todas las medidas para impedirlo. El presidente Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, aplaudió el reconocimiento del Estado palestino e hizo un llamamiento a que otros países apoyen lo que denominó la lucha de su pueblo por la independencia. La decisión del gobierno español, junto a sus pares de Irlanda y Noruega, es criticada por algunos socios europeos por el momento en que esto ocurre, un momento de profundos desencuentros en torno a la eventual creación de un Estado palestino. Y queremos discutir este tema, lo hacemos con la señora Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Ferrero, muy bienvenida al programa y comienzo preguntándole, este anuncio tripartito ocurre mientras los organismos internacionales aún investigan, mientras los rehenes israelíes aún siguen en poder de la milicia terrorista palestina Hamás y mientras la incursión militar israelí sigue en Rafah. Y aquí la pregunta, en su opinión, ¿este reconocimiento allana el camino para la paz o lo empeora? Bueno, yo diría que ni lo mejora ni lo empeora, porque lo que es simplemente reconocer un Estado. El Estado sueco reconoció hace unos años al Estado palestino y, bueno, no estábamos en la situación que estábamos ahora y no pasó nada, ¿no? Yo creo que es una manera también de equilibrar las, digamos, la legalidad entre los 2 actores que están involucrados en este conflicto en Oriente Medio, entre Palestina y el Estado de Israel. Pero no tendrá efectos inmediatos, ni mucho menos. Es un comienzo para, bueno, pues para una eventual mesa de negociación que estén los 2 actores situados en una posición de mayor igualdad. ¿No ve usted un cálculo político por parte del gobierno español, como denuncian algunos, considerando que estamos en la recta final a las elecciones al Parlamento Europeo?
Bueno, yo creo que el reconocimiento de Palestina por parte del Estado español fue un acuerdo unitario por parte de todo el Parlamento del año 2014. Lo lamentable es que no se haya reconocido antes el Estado palestino, que tengamos que haber llegado al año 2024, 10 años más tarde, para un reconocimiento que pone una piedra más, digamos, en el camino hacia una esperada paz entre los pueblos en Oriente Medio. Obviamente, el momento es un momento crítico, porque estamos a las puertas de una apertura de una campaña electoral, y ya sabemos que todo esto puede tener siempre cálculos políticos por parte de los distintos actores que están involucrados. O sea, sí podría haber un cálculo político, profesora. Ocurre principalmente por la firme posición en favor de Palestina por parte del gobierno socialista español y también del jefe de la diplomacia europea, el también político socialista Josep Borrell. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que esta decisión representa el sentir del pueblo español. Y yo le pregunto a ustedes, ¿así realmente representa el conjunto de la sociedad española? Bueno, yo diría que es un apoyo por parte del gobierno español a la legalidad internacional, a la defensa del derecho internacional, eso en primer lugar. Y lo segundo, ha salido recientemente una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano, en el que el 78% de la población española está a favor de un reconocimiento del Estado de Palestina. Por tanto, se está escuchando también a la opinión pública española, por un lado, y por otro lado, ya digo, España siempre se ha caracterizado por una defensa cerrada del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Yo creo que por eso le decía antes que va con bastante retraso, porque básicamente se están incumpliendo mandatos de Naciones Unidas desde hace ya muchos años, no solamente desde ahora. ¿Usted está a favor de la creación de un Estado palestino en estas condiciones, como lo ha planteado el jefe del gobierno español? Un Estado palestino se apunta también al liderazgo del partido Al-Fatah, del presidente Mahmoud Abbas. Eso es lo que se conversa de parte de quienes han impulsado esta medida. Un presidente que hay que decir que no ha convocado elecciones en más de una década en Cisjordania. Un presidente que es visto por los propios palestinos, según el Observatorio Palestino, por los propios palestinos de Cisjordania, quiero decir, es visto como débil y como corrupto. Y aquí la pregunta: ¿impulsaría el gobierno español un liderazgo palestino impuesto por Occidente o un liderazgo escogido por los propios palestinos, incluso si fuera una fuerza inspirada en la ideología de Hamás? Bueno, yo creo que el gobierno español, yo no formo parte del gobierno, pero yo entiendo que el gobierno español lo que quiere es que el propio pueblo palestino decida quién quiere que sea su liderazgo y cómo quiere que se forme su liderazgo. Desde luego, los acuerdos que se tengan que dar entre las partes y sobre todo dentro de los distintos territorios tendrán que ser adoptados dentro del marco del derecho internacional, que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, y por tanto será el pueblo palestino el que decida qué liderazgo y qué tipo de liderazgo quiere tener. ¿Cree que va a ser así? Yo espero que sí, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la política y las negociaciones entre los distintos actores. Tenemos que ver cómo reacciona también ante este nuevo impulso que se ha dado desde el marco europeo al reconocimiento del Estado palestino, se arrastra más países del marco europeo o no, y luego también cómo reacciona Estados Unidos. Yo creo que es una cuestión muy multifactorial que tenemos que abordar desde la propia complejidad que conlleva. Muy bien, Ruth Ferrero, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias.